La Biblia, como palabra de Dios, ilumina nuestro camino y guía nuestras acciones. Al amarla y obedecerla, no solo agradamos a nuestro Creador, sino que también nos abrimos a la plenitud de sus promesas en nuestra vida. El Salmo 119 resalta las bendiciones que derivan de la obediencia a su palabra. Que nuestras mentes se llenen de las enseñanzas bíblicas para pensar y actuar como Jesucristo, reflejando su amor y sabiduría en cada decisión que tomemos. Bíblicamente, piensa como Jesucristo. La semana pasada iniciamos esta serie llamada Bíblicamente. Y la idea es jugar con esta palabra compuesta. Bíblicamente quiere decir que todo lo queremos hacer con la Biblia, de una manera como la Biblia enseña. Pero tiene también otro sentido, y de allí el título de esta serie, que obedece a llenar nuestra mente con la Biblia. Bíblicamente lo que quiere referir es que necesitamos llenar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón con la palabra del Señor. Y eso lo hacemos cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la creemos, cuando la memorizamos, la meditamos, la confesamos, la oramos, la profetizamos, la predicamos y principalmente cuando la vivimos. Bíblicamente es una invitación para obedecer y vivir conforme la Biblia enseña. Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bíblicamente? ¿Qué es lo que la Biblia promete en este año de la promesa? ¿Qué es lo que la Biblia nos ofrece cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra? Cuando nuestra mente está llena de la Biblia otorga una serie de promesas y hoy queremos aportar una de ellas. ¿Y saben cuál es uno de los beneficios más grandes que tenemos cuando amamos y llenamos nuestra mente con la Biblia? Es la salud. Diga conmigo, por favor, saludablemente. Qué maravilloso saber que cuando yo lleno mi mente con la Biblia, no solo se sana mi mente, sino también de una manera integral. Dijimos la semana pasada que vamos a basar estas semanas, esta serie bíblicamente, en el Salmo 119. ¿Por qué? Porque es el capítulo que elogia, que hace tributo a la palabra de Dios, a la Biblia, y utiliza una serie de sinónimos para hablar de la palabra de Dios: estatutos, caminos, enseñanzas, ordenanzas, tu palabra, las escrituras. Aunque el término Biblia, que viene del vocablo biblios, que significa libros, pero la palabra de Dios en el Salmo 119, que dijimos que es una canción, es un poema, es un acróstico de las 22 letras que compone el hebreo, es decir, lo que nosotros diríamos el alfabeto hebreo. Ellos utilizan otro término, pero esas 22 letras, cada letra inicia 8 versículos y hace entonces una poesía, un arte exquisito. En español se pierde ese sentido, pero de igual manera hoy leemos en el Salmo 119, versículo 50. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa, que tu palabra, que la Biblia nos otorga. A ver, con más ánimo, ¿qué es lo que nos da la promesa de Dios? Vida. Y se está refiriendo de una manera integral. Estrictamente el Salmo 119, una vez más, nos habla de la Biblia y lo que produce la Biblia cuando la amamos, cuando la obedecemos. En el Antiguo Testamento, Dios regala a los israelitas y por ende a todos nosotros, nos regala un manual de salud. Hay una serie de ordenanzas, una serie de leyes, incluso sanitarias, cómo debían ellos caminar, cómo debían ellos dormir, cómo debían ellos, el protocolo antes de comer, lavarse las manos para no estar impuros. Tenía un significado espiritual, pero también tenía una repercusión para la salud integral. Pero no solo el Antiguo Testamento,
porque también leo en Proverbios, es decir, no solo en Salmos, escrito por David en su mayoría, pero el hijo de David, Salomón, escribe en el capítulo 4, versículo 20: Hijo mío, está atento a mis palabras, a la Biblia, inclina tu oído a mis razones, a la Biblia, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, en tu mente, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene un poder vivificador. Cuando nos exponemos a la Biblia, principalmente cuando la leemos o la escuchamos y ponemos nuestra fe y caminamos sobre esas promesas y sobre esas instrucciones, entonces gozamos de una vida integral. Como digo, no solo el Antiguo Testamento nos habla de esa salud integral, sino también en el Nuevo Testamento encontramos todos los milagros del Señor Jesucristo. Precisamente hoy nos corresponde leer Marcos capítulo 5 al capítulo 9, 5 capítulos. Y encontré esta mañana una serie de milagros: Jesús sanando ciegos, resucitando niños, a una niña, enderezando a una mujer encorvada, sanando a un epiléptico. Encontramos los milagros de Jesús. A Dios le interesa nuestra salud. ¿Cuántos saben que a Dios le interesa nuestra salud? Y también el apóstol Juan, discípulo de Cristo, entendía el Espíritu de Dios, el corazón de Dios para nuestra salud. Y en esta versión dice, en la tercera carta, verso 2: oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Yo quiero tener buena salud y es el deseo de Dios para ti, que tú tengas buena salud, un bienestar, alma, cuerpo y espíritu. El Salmo 119 no habla específicamente sobre la salud física, pero sí hace énfasis en la importancia de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, lo cual te puede llevar a una vida saludable en un sentido integral. Y hoy vamos a ver algunas promesas, porque hay muchas promesas en la Biblia para tu salud y para mi salud, y consejos, instrucciones que la Biblia contiene para que vivas integralmente bien. A ver, hay dos aspectos en esta serie que necesitamos que tú reflexiones y juntos lo vamos a reflexionar. Número uno, hay promesas bíblicas incondicionales. El deseo de Dios es bendecirnos de una manera integral, entre ellos la salud. Ya de por sí Dios tiene promesas, aun cuando nosotros no hagamos nada. Dios ya prometió, porque en la cruz y en su cuerpo, por sus llagas, por sus heridas, hemos sido nosotros curados. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Qué hizo Él? Morir en la cruz por ti y por mí, para darnos una salvación integral. Incluye la salud de nuestro cuerpo. Pero también la Biblia tiene instrucciones, y ahí es donde nos perdemos algunos cristianos. Nos frustramos porque ponemos nuestra fe en sanidad, y el Señor lo quiere sanar, pero también ha dejado instrucciones para provocar salud y para conservar salud. Debe haber una cultura preventiva. La Biblia nos deja un manual, o es un manual, para practicar y nosotros conservar la salud, pero también entendemos que la Biblia puede sanarnos si estamos enfermos. Hoy viniste, es un buen día. Hoy estás reunido allá en nuestras instalaciones de la Roosevelt porque Dios te trajo con un propósito. Él quiere poner su mano de sanidad sobre ti. Hablamos palabra de vida a Petén, enviamos palabra de vida a Colinas, y todos los que están conectados en las redes sociales y en la plataforma, ahí en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús, hay una promesa de sanidad para ti. Alguien debe abrazar esa palabra. Ahora veamos estos cuatro enfoques. Por favor, veamos estos cuatro enfoques, cómo Dios quiere sanarnos integralmente. En primer lugar, Dios te da salud mental. La Biblia nos promete salud mental, pero también nos deja instrucciones para conservar la salud mental. Hay que hacer algo para conservar la salud mental. Yo creo en los milagros y hoy vamos a ministrar milagros. Pero al lado de los milagros, tú y yo tenemos que hacer algo para conservar nuestra salud mental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define
como un estado en el bienestar emocional, psíquico y social, e influye cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. Cuando estamos bajo presión, en aquellos momentos difíciles, en cualquier área de nuestra vida, nuestra reacción evidencia nuestra salud mental. Y es tan necesario, porque así es la vida, esto es un sub y baja, esta es una montaña rusa, todos en algún momento pasamos desafíos. Y es probable que algunos hoy están pasando desafíos. Y nuestra reacción evidencia nuestra salud mental. Después de la pandemia se aumentó la visita a los sitios psicológicos, a las clínicas psicológicas, presenciales y virtuales y psiquiátricas. Porque ese estrés, ese temor a morirse o ver a nuestros familiares morirse, a la gente que amábamos, hizo que nuestros pensamientos, hizo que nuestras emociones se desequilibraran. Pero ¿qué nos ofrece Dios? Dios es bueno, nos ama, es nuestro Padre y Él desea nuestra salud integral. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios, el shalom de Dios cuidará nuestra mente, tendrá nuestra mente llena de salud. Es un milagro la paz de Dios. ¿Qué debemos hacer entre tantos consejos que nos da la Biblia para conservar nuestra salud mental, esa paz en nuestra mente? Hay varias sugerencias, yo les propongo una de muchas que hay, no es el centro de mi mensaje, pero por lo menos le propongo un camino para conservar la salud mental, y es confiar en Dios, tener fe en Dios, que nos enseña la Biblia en Isaías 26:3. A Dios se le habla, el profeta le dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. La clave para tener salud mental es en qué pensamos. Si tú te mantienes pensando en Dios, se aumentará tu fe y tu mente tendrá paz, porque Él es dador de la paz. Yo hablo sobre ti esa tranquilidad en tu mente, toda preocupación, todo afán, en el nombre de Jesús lo llevamos a Jesucristo. Él ya pagó, Él ya hizo la obra completa, hecho está, dijo Jesús. Entonces hablo paz a tu mente y a tu corazón. La segunda área donde Dios trae salud, donde la Biblia trae salud, cuando metemos la Biblia en nuestra mente, cuando nos exponemos a la Biblia, Dios te da salud emocional. Allí donde se asientan nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra voluntad, también necesitamos salud. En Proverbios 17:22, la Escritura nos enseña: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Los científicos o los médicos, algunas enfermedades le llaman enfermedades psicosomáticas, que comienzan adentro del ser humano, en la mente, en las emociones, y luego repercuten en el cuerpo. Y aquí la palabra de Dios ya lo dijo desde hace miles de años, que gran remedio para la vida es tener un corazón alegre, un corazón sano. Y nosotros sabemos que para el cristiano no solo las circunstancias dan alegría. Por supuesto que una buena circunstancia da alegría, pero hay personas que aún teniendo circunstancias buenas están deprimidas y se suicidan. Así que no es garantía solo tener buenas circunstancias, sino la verdadera garantía del cristiano es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da verdadero gozo, verdadera paz. Pablo anima a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. ¿Por qué? Porque Jesús no muta, Jesús no cambia, Jesús no varía. Las circunstancias sí. Así que tenemos un ancla firme. Jesucristo es el ancla de nuestro gozo, es ese milagro en nuestro corazón. Y dice la Biblia que el corazón alegre, también dice Proverbios, hermosea el rostro. Me gusta decir este versículo, y me gusta también invitar a la gente a decirle:
dígale al que está a su lado, por favor ayúdenme allá en Lluvia Roosevelt, Lluvias Petén, en Colinas, ayúdenme, dígale que está a su lado, a ver, predica conmigo y dile que está a su lado: tú no tienes la culpa de la cara que tienes. Siempre produce risa eso, no sé por qué, porque nos parecemos a nuestros padres, no tenemos la culpa. Pero dígale que está a su lado: eres responsable de la cara que pones. La cara que tenemos no es nuestra culpa, papá y mamá, abuelo y abuela. Pero el rostro, ¿saben ustedes que el rostro es el reflejo del alma? Ahora, aunque hay personas que aunque quieran sonreír, tienen un dolor muy fuerte, porque nos ha pasado a todos los seres humanos. Ante un problema grande es difícil tener un rostro agradable. Entonces, ¿en dónde está el milagro que ofrece la Biblia? Está en que Jesucristo esté reinando en nuestro corazón. ¿Cómo logramos esto? A través de la paz y la tranquilidad que nos da la Biblia. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fortaleza y consuelo. El Salmo 23:4. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, dice la Biblia. Dios habla hoy. El Salmo 23, famosísimo salmo: Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, si Él es mi Dios, si Él es mi amigo, entonces Él me da paz. Aunque ande en valle de sombra y de enfermedad y de muerte, no temeré. Las emociones no tendrán temor, porque yo sé en quién he creído. Él está a mi lado. Tu vara, tu confianza, tu espíritu, tu aliento, tu palabra, tu promesa me quita el temor. Pero ¿saben también cómo logramos nosotros tener salud emocional? Principalmente para el cristiano. Hay una diferencia entre el cristiano que confía que sus obras lo van a salvar, con el cristiano que confía que la obra de Jesús lo salvará. Hay una gigantesca diferencia entre el cristiano que cree que la salvación se pierde y aquel que cree que la salvación no se pierde. Obviamente que vivir en integridad. Porque si yo creo que la salvación no se pierde, pero yo estoy viviendo, practicando el pecado, deleitándome el pecado, entonces también deberíamos pensar si verdaderamente nació la vida eterna. Pero aquellos que tenemos la doctrina, que creemos que debemos vivir en santidad, no para ser salvos, sino porque somos salvos, hace una enorme diferencia en las emociones y en la mente de los cristianos. ¿Por qué? Porque causa estrés, ansiedad, pensar que la salvación se pierde. Porque mientras caminemos en este mundo hay tentaciones, aunque la tentación no es pecado, pero si uno no se cuida, cae en pecado. Un mal sentimiento, un mal pensamiento, el cristiano entra en un estrés. La Escritura enseña en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, saber que eres hijo de Dios te da un profundo sentido de identidad y valor. Es decir, si tú lees 1 Juan capítulo 3 versículo 1, la Escritura dice que ahí somos llamados hijos de Dios. Y cuando tú sabes que eres hijo de Dios y que la salvación es un obsequio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, eso lo llena uno de paz. Yo proclamo que producimos cristianos santos, pero cristianos que tengan paz, porque no confían en su santidad, sino confían en la santidad, en la obra, en la justicia, en los méritos del Señor Jesucristo. Así que te proclamo esa paz en tu alma. Quiero saltar a una tercera área importante de la salud: la mente, las emociones, pero el espíritu. ¿Cómo nuestro espíritu puede estar saludable? Pensamos, ya dije, en nuestra mente. Yo no sé si me estuvieron siguiendo acá, pero cuando hablamos de nuestro espíritu, encuentro este versículo importante, 3 Juan 1:2, esta versión NBI dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud.
así como prosperas espiritualmente. ¿Cómo nosotros podemos tener buena salud espiritual? En primer lugar, cuando nos mantenemos conectados con Dios. Es importante que un cristiano todos los días se mantenga conectado con Dios. Ser hijo de Dios no significa que estamos constantemente en frescura conectados con Dios. Uno puede estar casado incluso y no tener una conexión con su cónyuge. Tus padres todavía pueden estar vivos y puede ser que tú no tengas una conexión con tus padres y verdaderamente eres hijo de tus padres. Están vivos tus padres y tú no tienes una conexión. O sea que no es una garantía el decir yo soy hijo de Dios, estoy conectado. Somos salvos, pero conectados lo demuestra la relación que tú tienes todos los días con Dios. El Salmo 119, 105 nos enseña: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Uno todos los días se levanta a la cama y tiene que andar y tiene que caminar y tiene que transitar. Y uno necesita la palabra de Dios porque todos los días uno camina, porque todos los días hay planes en la vida. De tal virtud que estamos proponiéndote que te acerques a la palabra de Dios todos los días. Todos los días deberíamos conectarnos con Dios a través de la oración y la palabra. Ser transformados espiritualmente nos mantiene conectados con Dios. Romanos 12:2 nos da la clave para cómo podemos mantenernos nosotros conectados con Dios y tener una salida espiritual. La Biblia Pablo propone a la iglesia que está en Italia, que debemos transformarnos por medio de renovar, de traer nuevamente, de traer nuevos pensamientos. Literalmente dice el verso: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, nuestra manera de pensar, estamos hablando de saludablemente. ¿Cómo la Biblia en nuestra mente trae salud? Regreso al versículo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La semana pasada se nos habló de este tema. Para saber la voluntad de Dios, yo tengo que traer a mi mente, por eso la serie se llama Bíblicamente. La clave está que nuestra mente puede ser fuerte si tenemos Biblia y si practicamos la Biblia. Eso nos hace victoriosos, nos hace exitosos. Y al punto donde quiero llegar es a esta cuarta área de nuestra vida que necesita salud, nuestro cuerpo. A esto diríamos que Dios te da salud física. Voy a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos salud física? Es decir, estamos enfermos y necesitamos sanidad en nuestro cuerpo. Cuando uno pasa de cierta edad, el amén es más fuerte. Cuando uno tiene corta edad, no es muy relevante este mensaje, de pronto en lo físico. Pero si aquí hay un joven y una señorita, estoy pensando en mí, antes de mis 40 años, realmente el tema de la salud nunca fue una preocupación para mí. Bendito sea el Señor, Él me conservó en salud a los 40 años. Sigo estando sano, pero tengo que dominar ciertas dificultades de mi organismo por la edad. Ahora bien, cuando uno es joven, la enfermedad física tal vez no es tan preocupante, pero sí la mental y la emocional. Nunca antes los centros clínicos se han llenado de tantos jóvenes por trastornos mentales y psicológicos. Antes, no sé si éramos más fuertes antes o éramos más rudos, o yo creo que la globalización y las redes sociales han descompensado la salud mental de las personas. Es un criterio muy personal. Hoy la gente se deprime más rápido. Las redes sociales son un instrumento cuando lo sabemos usar bien, pero son un arma contraria a nosotros, de comparación, de a quién le gusto, a quién no le gusto. Veo tantas escenas, porque nadie va a poner sus peores fotos y sus peores momentos en las redes sociales. Si todos en redes sociales parecemos de ojos azules y todos tenemos 10 centímetros más, ya cuando nos conocen dice: ay, pensé que era más alto, pensé que los ojos eran así, porque uno se echa sus retoques ahí en el Photoshop
Todos estamos más blancos, todos estamos más rubios, todos estamos más con los ojos azules. No nos hemos dado cuenta, pero eso es la realidad del mundo. No critico eso porque esa es la realidad, es el lenguaje de ahora, las redes sociales. Sin embargo, mi preocupación es que la salud emocional, la salud mental de nuestros nietos, de nuestros hijos, está siendo más amenazada que cuando nosotros fuimos jóvenes. Me motivan sus amenes. No estoy hablando en contra de las redes sociales. Estoy diciendo que debemos cuidarnos muchísimo. Y Dios, si traemos Biblia todos los días a nuestra mente, más que redes sociales, más que TikTok, más que Instagram, más que Facebook, creo que podemos tener más salud en nuestra vida. Pero hablemos de la salud física. Esto es para todos los sabios, para todos aquellos que ya pasamos cierta edad. Este tema nos interesa. Alguien dice: me interesa el tema de la salud física. Prácticas bíblicas que conservan la salud y sanan enfermedades. Entonces quiero proponerles que no solo debemos buscar la sanidad de nuestra enfermedad, sino conservar nuestra salud. En Latinoamérica y en Guatemala no somos muy dados a lo preventivo, no tenemos una cultura de prevención. Si yo pregunto cuántos de las motos y de los carros que tenemos están asegurados, no estoy seguro. Porque no venimos de esa cultura. No tenemos una cultura del seguro. La cultura del seguro es una cultura de prevención. No comemos para conservar la salud. Comemos saludablemente para sanarnos, pero rara vez comemos saludablemente para conservar la salud. Se necesita una mentalidad muy plena, muy cabal, muy superior, muy madura para tratar el cuerpo para que no se enferme. Reaccionamos al dolor, la pedagogía del dolor y estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, que mis hábitos alimenticios yo los quería cambiar desde hace muchos años por estética. ¿A quién no le gusta verse bien? Pero no me funcionó la estética. Y ahí iba yo deteriorándome en peso y en salud principalmente. Pero todos nos queremos ver bien. A mí no me funcionó la estética. Si a alguien le funciona, está bien. No quiero decir que no soy presionado a tener una dosis de estética, de vanidad, de orgullo. Todos tenemos una dosis, tenemos que controlarla. Pero ¿sabe qué me funcionó a mí? Lastimosamente, la enfermedad, el dolor. Comencé a sufrir de hígado graso y eso me comenzó a complicar. Tuve que visitar médicos y cuando visitaba a los médicos, visité un par de especialistas. Yo con el segundo dije: eso ya lo sabía, lo que me dije, ¿para qué vino aquí? Porque me dijo: coma saludablemente, poca grasa, quítese el azúcar, duerma lo suficiente y no tenga estrés. ¿De qué trabaja?, me preguntaron. ¿Por qué tiene tanto estrés? Si usted conociera las ovejas de mi iglesia, le dije yo. Pero no del primer servicio ni de Lluvia Roosevelt, de otro lado. Es que todos tenemos estrés. Todo oficio, todo trabajo, todo rol en la vida tiene estrés. El punto es este: quiero animarlos a los que están sanos a que tomen en serio la Biblia, las instrucciones de la Biblia, porque Dios ama que tú estés sano. Y si estás sano, por favor, conserva tu salud. Es muy difícil incidir en los jóvenes, yo no siendo joven, pero quiero estimular a los que son jóvenes y no padecen de ninguna enfermedad. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que esto es congénito y también en el mundo espiritual son conocidas como maldiciones generacionales. Pero una célula enferma en el hígado o en el páncreas o en los pulmones o en el corazón, en cualquier sistema del cuerpo, nuestros antepasados sufrieron de una enfermedad y engendran hijos, y ahí va esa información genética ya en el cuerpo del bebecito. Potencialmente tiene la enfermedad y está programado para enfermarse a los 65 años. Pero el trato que le da su cuerpo puede acelerar que esa diabetes que iba a salir a los 65, a los 70 años, a los 50 años, comience a los 20 años por alguna circunstancia
externa o por la manera que está tratando su cuerpo. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Entonces no quisiera poner yugos en la gente que son difíciles de llevar, porque uno se hace tedioso, fastidioso con alguien que está sano, con nuestros hijos, con nuestros nietos. No coma eso, esto no, esto aquí. El niño no lo entiende, solo lo fastidia. Después le va a dar gracias a uno, pero para mientras ya se distanció el corazón del niño con el corazón del adulto. Tenemos que tener mucha sabiduría para no ser fastidiosos y cansar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No coma esto, eso es veneno, se va a morir, lo va a matar. Y el pobre niño estresado ama ir a la casa del tío, de la tía, del abuelo, porque ahí sí lo llenan de Coca-Cola. Y en la casa es una cárcel. Entonces tenemos que tener un equilibrio y mucha sabiduría. Pero no le estoy hablando al niño, le estoy hablando a los jóvenes, le estoy hablando al joven adulto, le estoy hablando a aquel que tiene la capacidad de pensar y que un día va a llegar a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70 años. Y tú puedes desde hoy decidir qué calidad de vida quieres tener a los 50, a los 60 y a los 70 años. Este es el servicio más emotivo y 5 amencitos arranqué. ¿Se imaginan cómo voy a estar en el segundo y tercer servicio? Ahí oran por mí, por favor. ¿Qué debemos hacer? Número 1, reprende y rompe todo espíritu de enfermedad. Esos son principios espirituales y voy a ver también principios humanos para estar sanos. Pero quiero comenzar con este. Lucas capítulo 13 nos habla del poder que tenemos en Jesús para sanar a los enfermos. Dice el verso 11: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años de enfermedad. Wow. ¿Cuánto tiempo lleva tu enfermedad? Si Dios pudo sanar a una mujer de 18 años, pregunto, ¿podrá sanarte a ti? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hoy muchos vamos a ser libres de nuestra enfermedad. Y puso las manos sobre ella. La imposición de manos prudente, santa, sabia y con unción produce milagros. Y Jesús puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y a esta hija de Abraham dijo Jesús que Satanás había atado 18 años. Jesús está reconociendo que hay enfermedades que son espirituales, que un demonio, que Satanás ata, encadena, liga a una persona en alguna parte del cuerpo. Lo está diciendo la Biblia. Ni siquiera es Pablo, ni siquiera es Moisés del Antiguo Testamento, que eso también es inspirado por Dios. Pero este es el episodio de Jesús, que vio que una mujer tenía espíritu de enfermedad. Diga conmigo, espíritu de enfermedad. Y Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hoy es un día de reposo, hoy es un día de paz, es un día de buscar a Dios. En el día de reposo Dios hace milagros. Y el día de reposo es más que el día sábado, es el principio del día de reposo. Cuando estás en la presencia de Dios hay reposo y sanidad. Marcos capítulo 9, saquemos lecciones acá. Y uno de la multitud le respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Diga conmigo, espíritu. Estamos hablando que hay muchas enfermedades, no todas, pero hay muchas enfermedades que son espirituales. Y la Biblia le llama espíritu de enfermedad. Y aquí la Biblia está reconociendo que este espíritu tenía un nombre, un espíritu mudo. Verso 18: y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va consumiendo. Epilepsia. Verso 23: Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Porque el hombre le dije: traje a mi hijo, a tus discípulos no pudieron, ¿será que tú puedes? Entonces Jesús hoy nos dice a todos nosotros, verso 23, que es lo que Jesús está hablando a tu corazón y a mi corazón. Jesús nos dice: ¿cómo si yo puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Hoy desato fe. Hoy Dios te trajo y está levantando tu fe.
Al instante, verso 24, al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Jesús nos da fe. Verso 25, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué hizo Jesús? Más fuerte, ¿qué hizo Jesús? A ver, Lluvia Roosevelt, ¿qué hizo Jesús? Reprendió. ¿Qué reprendió Jesús? Al espíritu inmundo. La Biblia llama espíritu impuro o espíritu inmundo el que está detrás de muchas enfermedades. Esto era una enfermedad que la mujer estaba encorvada. Era un problema de la columna, o sea, era un problema óseo, o era un problema de tendones o de músculos. No lo dice exactamente la Biblia, pero en el mundo espiritual le está hablando de espíritu mudo, o en el caso anterior, o ahora que estamos con el epiléptico, le está llamando espíritu inmundo, espíritu impuro. Y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo rompemos el espíritu de enfermedad? Hasta ahora le estamos llamando de esta manera: espíritu de enfermedad, espíritu inmundo, espíritu impuro, espíritu mudo, espíritu sordo. Mateo 4:10. Se reprende y rompe todo espíritu de enfermedad, declarando la Biblia. El espíritu de enfermedad obedece cuando declaramos la Biblia con autoridad. Ahora, aquí hay un principio muy importante que hemos estado enseñando a la iglesia. El mundo espiritual no obedece a tus pensamientos y a tus deseos. Tú a Dios sí puedes hablar con tus pensamientos, pero con el diablo no le puedes ordenar que se vaya con tus pensamientos ni con tus deseos. Yo deseo que esta enfermedad se vaya. No se va la enfermedad porque tú deseas que se vaya. La enfermedad no se va porque tú piensas que se tiene que ir. La enfermedad se va cuando tú declaras la palabra de Dios sobre la enfermedad. Y la iglesia debe despertar. Mis amigos y mis amigas que están del otro lado de la televisión, la iglesia cristiana debe despertar. Hemos estado muy adormecidos. Hablo en términos generales. Las iglesias se llenan, las redes sociales se llenan, todo el mundo mira prédicas, 2, 3, 4, 5 prédicas, pero estamos muy pasivos. Estamos bajo un estupor. Nadie abre los labios, nadie toma autoridad. Todos estamos esperando que los pastores lo hagan. Yo declaro que está levantándose una generación activa, una generación despierta, una generación entendida en el mundo espiritual, sabiendo que tienen autoridad. Dice Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás. Hasta el mismo Jesús reprendió a Satanás. ¿Cómo? Declarando la Biblia. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mire lo que dice San Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si tú tienes una enfermedad, te declararon cáncer, te declararon una enfermedad terminal en la sangre, en la piel, en los huesos, en la matriz, no sé en dónde está el tumor o el cáncer. Tú tienes que hablarle a esa enfermedad y decirle: espíritu de enfermedad, te vas de mi cuerpo. Debes declarar la palabra de Dios que dice: esta enfermedad no será para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios. Debemos aprender estos versículos de memoria. Mateo 8:16, la escritura señala: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Un versículo más, tome este versículo, Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Es la Biblia la que debe quebrantar todo espíritu de enfermedad, cáncer, diabetes, úlceras, alergias, infecciones, en el nombre poderoso de Jesús. Es tan importante la escritura.
Saben, la otra semana vamos a entregar listones a todos aquellos que leyeron el Antiguo Testamento. Hoy, bueno, esta semana que pasó terminamos de leer el Antiguo Testamento, comenzamos a leer Mateo y hoy ya nos toca el capítulo 4, 5, 6, 7, no, 5, 6, 7, 8 y 9, 5 capítulos. Léanlos, por favor. Léanlos, se van a llenar de fe. Uno de los hombres que Dios utilizó cuando yo era joven para despertar a mí el llamado espiritual fue hace muchos años. Hermano Edmundo Madrid, pastor, fundador de esta iglesia, lo invitó para un miércoles en la iglesia en la noche. Y él contó su testimonio, pero él dijo: yo me estaba muriendo en el hospital, me dieron un mes de vida, estaba desahuciado, tenía cáncer. Y ese mes él se puso a leer la Biblia y leyó 25 veces el Nuevo Testamento. 25 veces el Nuevo Testamento en un mes. Cuando leyó por última vez el Nuevo Testamento, fue sano. De tanto leer la palabra de Dios, entró la palabra. Me faltó el tiempo para contar los testimonios de sanidad sobre mi mamá, sobre mi papá, sobre mis hermanos, sobre mi vida, sobre mis hijos. Pero esta hora yo quiero leerles el último pasaje y quiero invitar a los pastores y pastoras que vengan aquí conmigo al altar, por favor. Santiago capítulo 5 versículo 14, la Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Yo quiero poner aceite en sus manos, pastores. Acérquense aquí conmigo en el nombre de Jesús. Señor, el aceite no es nada, es la fe que creemos en esta práctica. Oro, Señor, por lo que tú vas a hacer en mis hermanos, en el nombre de Jesús. Es un principio bíblico y yo creo que por la sangre de Cristo, por las heridas de Cristo, pero también creo en la práctica de la imposición de manos y el ungimiento con aceite. Póngase de pie, iglesia, por favor. Asombroso Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios asombroso? Dije, ¿cuántos saben que tenemos un Dios asombroso?